Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Una noche más que nos encontramos para estudiar la palabra del Señor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana a través de todos los programas que hemos podido realizar para llevarles la palabra, para tener un tiempo de intimidad con el Señor a través de escudriñar su palabra, a través de elevar cánticos de alabanza y de adoración al Señor, adorarlo a través de la música. Muchísimas gracias por todas las personas que nos han acompañado esta semana. Gracias por estar con el pastor Denis Flores en el programa que tiene a las 3 de la tarde en sus sermones de ayuda, sermones de confort, palabras de aliento, palabras que nos han invitado en esta semana a descubrir al Dios en quien creemos, que nos han ayudado a confiar en el Dios en quien creemos. Hemos tenido después de esta semana, después de la palabra del pastor Denis Flores, hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, hemos podido cantar al Señor, hemos podido tener un encuentro a través de las alabanzas, de la música, y este día de hoy, el quinto estudio de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido una semana de gran bendición, ha sido una semana de grandes retos, el poder desarrollar todos estos estudios, el poder exponerlos y permitir que el Señor obre a través de su palabra. Muchísimas gracias por su compañía. Reciban el saludo de su hermano en Cristo y de la familia Oviedo en general, sus servidores que estamos al servicio suyo, trabajando para extender el reino del Señor de la manera como Él lo permita. En esta noche vamos a terminar el segundo estudio sobre el espíritu del anticristo. Comenzamos el día de ayer hablando sobre lo que significa el espíritu del anticristo y nos concentramos en hablar sobre esa corriente de pensamiento que significa el espíritu del anticristo y no el anticristo como una figura apocalíptica. Indudablemente la persona del anticristo se va a revelar en el tiempo previo al rapto de la iglesia. Va a empezar a hacer su manifestación y se va a clarificar durante la gran tribulación, pero no estamos hablando de ese personaje bíblico, apocalíptico. Estamos hablando del espíritu del anticristo que ha operado a través de los siglos en la iglesia del Señor. Vamos a continuar el día de hoy con ese estudio, vamos a tratar de finalizarlo, vamos a tratar de responder todas las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Les pedimos y les suplicamos que si de antemano ustedes ya tienen una petición de oración, que por favor lo puedan hacer. Mis hijos están tomando nota, tomando apunte de las peticiones suyas, y hoy, después, al terminar este estudio, mi esposa nos va a acompañar en un tiempo de oración. Así es que vamos a empezar, para que no nos agarre el tiempo, vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle dirección al Señor para que Él nos permita realizar este estudio de la manera como Él quiere que lo hagamos. Padre bueno, muchísimas gracias, Señor, por la misericordia y el amor y la bondad suya, que nos permite, Señor, estar, Padre, frente a esta cámara, exponiendo su palabra a tantas personas que se están, Señor, conectando para poder ver este estudio en vivo. Gracias por las personas que han dedicado su tiempo en toda esta semana a compartir con nosotros estos mensajes en vivo, Señor, hacer un comentario, hacer su pregunta. Muchísimas gracias por la vida de todas aquellas personas que muestran ese interés por aprender la palabra de verdad suya. Gracias, Padre, por todas aquellas personas que lo harán después de que terminemos, Señor, esta charla en vivo, este estudio en vivo, y se van a estar conectando para ver este programa grabado ya. Y creemos y estamos seguros, Señor, que va a ser de gran bendición, porque su palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Señor. Siempre cumple el propósito que usted se ha propuesto hacer a través de ella. Muchísimas gracias por este tiempo. En esta noche que nos aprestamos a tener este estudio sobre el espíritu del anticristo, le pedimos, Señor, por su dirección, le pedimos, Señor, por su ayuda, le pedimos, Señor, por sabiduría,
para poder, Señor, explicar este tema de la forma más clara posible, que nos ayude a nosotros a tener herramientas para poder descubrir la sutilidad del enemigo, cuando el enemigo trabaja, la manera como lo hace, y cómo nosotros muchas veces, Señor, estamos con el escudo, Señor, bajo, no lo tenemos levantado, no estamos protegidos, Señor, estamos activamente trabajando para contrarrestar las artimañas del enemigo, porque muchas veces, Señor, no hay ese conocimiento ni el deseo de adquirir conocimiento. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada que su palabra dice que es para todo creyente que empieza en este camino, Señor, hermoso, que se llama vida cristiana. Una vez más, le pedimos por sabiduría y por palabra clara para poder exponer su santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Hermanos, vamos a empezar. Estuvimos hablando el día de ayer sobre el espíritu del anticristo y dijimos que el espíritu del anticristo es una realidad que enfrenta a la iglesia del Señor, y estuvimos hablando sobre lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan, hablándole a la iglesia, les hace una exhortación, les escribe en papel lo que, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo dirige a hacer, y escribe estas palabras con una gran verdad. Nos enseña que el espíritu del anticristo es una realidad que enfrenta a la iglesia del Señor desde sus inicios. Y dijimos que la forma como se manifiesta es a través de las personas que se forman dentro de una congregación. Hablamos también de que el espíritu del anticristo se manifiesta o nace en la iglesia del Señor. No solamente lo enfrenta a la iglesia del Señor, pero esas corrientes han nacido, muchas de esas corrientes han nacido en el seno de la congregación, de una congregación local, en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 19, estas personas salieron de nosotros. Estas personas con el espíritu del anticristo salieron de nosotros, es decir, estuvieron con nosotros, se formaron con nosotros, fueron personas que lideraron la iglesia junto a nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero estas personas salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y hablamos un poco sobre cómo los grandes grupos con una doctrina errada o sin doctrina bíblica, las grandes sectas han nacido con un trasfondo cristiano. Sus líderes han sido personas que han estado formados en la iglesia cristiana. Por ejemplo, el fundador de los Testigos de Jehová fue un creyente confeso antes de iniciar su apostasía de la fe. Lo mismo sucede con los fundadores de la secta adventista. Uno de ellos era bautista y la otra persona metodista. Mahoma, el gran precursor del movimiento musulmán islámico, tuvo en su juventud contacto directo con cristianos y judíos, tanto así que su libro inspirado, el Corán, tiene frases completas del Antiguo y Nuevo Testamento que es usado para confusión. Y hablamos de un ejemplo en particular, de uno de los líderes que estaban causando división en la iglesia a las cuales el apóstol Juan se dirige. Uno de ellos tenía por nombre Cerinto, un falso maestro en la iglesia. Este hombre lideraba un culto que negaba que Dios, que es espíritu, se hizo carne literalmente. En cambio, creían que cuando Cristo vivió aquí en la tierra, Él no tenía verdaderamente un cuerpo, sino que solo parecía ser un cuerpo. Ellos creían que Cristo era como una clase de fantasma. Otros creían que Cristo, el divino, el espíritu, se unió con el Jesús humano, que era la carne, en el bautismo, y que se separó en el momento antes de morir. Y entonces, como Cristo no murió, ellos razonaron,
Él no tuvo que ser resucitado de los muertos. Y déjeme decirle que esta herejía es el día de hoy el fundamento de la iglesia de los testigos de Jehová, de la secta de los testigos de Jehová. Ellos en su confesión de fe creen esto. Ellos creen que Jesucristo era un cuerpo que no era cuerpo humano, que no tenía peso, que cuando Él caminaba sus pisadas no dejaban huella porque era un cuerpo que parecía un fantasma. Eso está dentro de las confesiones de fe de la secta de los testigos de Jehová. Y el día de ayer, para terminar, hablamos sobre la historia de un hombre que marcó la pauta en el evangelismo en el siglo pasado, juntamente con el señor Billy Graham. Y estábamos hablando del señor Charles Templeton. Charles Templeton era el nombre de este canadiense que conoció a un joven, Billy Graham, en una campaña en Chicago, y los dos juntos se unieron para crear un movimiento evangelístico, una industria evangelística. Los dos fueron considerados unas joyas dentro de la iglesia cristiana por el poder que tenían de convencimiento, por la facilidad que tenían de llevar la palabra del Señor. Increíblemente, de los dos, el que más sobresalía era el señor Charles Templeton, no Billy Graham. El señor Charles Templeton era reconocido como el hombre con una palabra muy fácil y un poder de convencimiento que llevó a tomar una iglesia con 12 personas y en el lapso de 2 años llegó a tener 2,000 miembros. Ese era ese señor. Sin embargo, él enfrentó una crisis de fe que lo llevó a tomar una postura gnóstica, y se convirtió en uno de los gnósticos más influyentes del siglo pasado, hasta su muerte. Negó su fe, se apartó de la fe, aunque permaneció como amigo de Billy Graham. Sin embargo, una de las acusaciones que el señor Templeton le hizo a Billy Graham es que él había asesinado voluntariamente, él había decidido asesinar voluntariamente el intelecto al creer todo lo que este libro decía, cuando este libro no se podía aprobar a sí mismo como verdad. Ni las palabras de Cristo, ni las historias que se cuentan sobre Cristo Jesús. Es decir, el hombre tuvo un cambio impresionante. Nació del evangelio, de la corriente cristiana. Se formó en la corriente cristiana. Estuvo compartiendo en una denominación cristocéntrica y salió de ahí. Ese es el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo que ha llevado a muchísima gente a darle la espalda a Dios. Ese movimiento que empezó con mucha fuerza en 1960 con el libertinaje que fue promovido por el presidente Kennedy. Y lleva a esta nación a experimentar 60 años después, 70 años después, una gran tragedia en su moral. A lo que voy es que toda esta gente tenía reputación, tenía un nombre. Tenemos que estar atentos cuando nosotros entregamos nuestra confianza a un pastor, a un líder, a un maestro. Aun cuando usted entrega su confianza, cuando usted prueba que la persona es una persona digna de, una fe digna de imitar, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros a asegurarnos que nuestros pastores y nuestros líderes tengan una fe digna de imitar, nos manda a analizar su fe, a juzgar su fe, lo que nosotros vemos de su fe, de la práctica de su fe. Pero aun cuando nosotros confiemos y demos nuestro voto de confianza sobre nuestros pastores y sobre nuestros líderes, nosotros tenemos que depender siempre del Espíritu Santo, del discernimiento que el Espíritu Santo nos puede dar y nos quiere dar. Cada vez que nosotros leemos su palabra, el Espíritu Santo nos va a ayudar con el discernimiento para entender si la persona que nos está liderando, si la persona que nos está enseñando, si el mensaje que yo estoy escuchando desde un púlpito o a través, como en esta ocasión, de las redes sociales, están realmente de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. No de acuerdo a lo que usted crea, no de acuerdo a lo que usted piensa, no de acuerdo a lo que usted sugiere, no de acuerdo a lo que usted
le han enseñado, sino de acuerdo a como la palabra de Dios enseña, que son dos cosas diferentes. Hay muchísimas personas que juzgan al pastor o al líder o al que está predicando o al que está enseñando a través del ministerio de su pastor, a través del ministerio de otro maestro, a través de lo que escuchan en otros programas, a través de lo que escuchan en otro sermón, sin llegar a considerar que si lo que han escuchado realmente es palabra de Dios. Y no es un trabajo difícil, déjeme decirle que no es un trabajo difícil. Mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Le está hablando a la gente que ha tenido un contacto años antes con el puro evangelio, la transmisión pura del evangelio de Cristo a través de los labios de Jesús, de las enseñanzas del maestro. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, es decir, se queda en su mente alojada. Ese conocimiento ustedes lo llegan a tener en su mente receptiva, alojada ahí. Desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Es decir, la única manera que tenemos nosotros de permanecer en el verdadero evangelio de Cristo es a través de llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a saber que estamos firmes o no. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Recuerde bien, esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. No si usted va a tener la vida eterna, no si usted de repente va a llegar a alcanzar la vida eterna, sino que le dice a todos los creyentes, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, firme, segura en Él. Pero eso nos lleva a nosotros a tener una obligación o una responsabilidad mayor. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estoy escribiéndole todo esto, dice el apóstol Juan, para que ustedes confronten a las personas que los están engañando. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, el Espíritu Santo, permanece en ustedes. No se va. No llega y se va. No desaparece y se aleja cuando usted peca. Permanece en vosotros, y por esa razón ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, pero ahí está la condición. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y lo menciono de esta manera porque hay muchísima gente el día de hoy que utiliza este versículo fuera de su contexto, y cada vez que uno utiliza un versículo fuera de su contexto, nosotros encontramos el pretexto para decir lo que nos da la gana. He encontrado o he escuchado a mucha gente usar este versículo para decir que una persona no se tiene que preparar o no tiene que estudiar la palabra del Señor, o ir a un seminario evangélico o cristiano es una locura, porque aquí dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Entonces utilizan erróneamente este versículo para hacer ver que la preparación es un pecado. Por lo menos me ha tocado en 2 o 3 ocasiones escuchar esto de algunas personas que estaban precediéndome en un servicio donde me invitaron o a predicar o a dar una conferencia. He escuchado por lo menos en 2 o 3 ocasiones a personas decir que todas aquellas personas que se han preparado, que han ido a una universidad o a un instituto bíblico o a un seminario bíblico a aprender de la palabra, están equivocados, porque no los escuchen a ellos, porque esa gente está muerta, porque la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces son errores. La Biblia no dice esas cosas. Tenemos que tener nosotros la seguridad de lo que la palabra de Dios está enseñando. Y aquí dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Es decir, no hay nada, absolutamente nada que el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente a menos que usted no haya hecho el esfuerzo de conocer.
Voy a repetir otra vez. No hay absolutamente nada que el Espíritu Santo pueda hacer para recordarle a usted todas las cosas, a menos que usted haya hecho el esfuerzo por conocer. El Espíritu Santo no es un viento místico, ni es una varita mágica de Dios que nos va a nosotros transformar como quiera el Señor, sin el esfuerzo nuestro. El Espíritu Santo no es una varita mágica, no es un viento fuerte, caliente, que nos va a entrar en la mente, así como lo que vemos nosotros en la Rosa de Guadalupe, que vemos ese vientecito que nos ilumina. Bueno, la Biblia no es así, el Espíritu Santo no trabaja así, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo trabaja bajo el conocimiento que usted tenga de la palabra del Señor. Él dice que nos va a recordar todas las cosas, va a ayudarnos a confrontar a quien está predicando erróneamente, pero va a ayudarnos a recordar y a confrontar precisamente cuando nosotros almacenemos la información que tenemos en la palabra de Dios en nuestra mente. No importa si usted no tenga buena memoria, no importa si usted no pueda recordar si está en Mateo, en Lucas, en Juan, en tal capítulo o en tal versículo. No importa eso, no importa eso. El Espíritu Santo, en el momento que sea necesario, va a traer a memoria aquello que usted previamente haya leído. El encuentro que usted previamente haya tenido con el Señor, el Espíritu Santo entonces va a funcionar de esa forma. Por eso el día de hoy muchos ministerios llamados cristianos están basados en la herejía, porque hay una gran cantidad de líderes, una cantidad de miembros que no desean alimentarse de la palabra del Señor, y todo lo que creen y todo lo que escuchan y todo lo que ven automáticamente lo creen porque es el líder que Dios ha puesto, es el siervo que Dios ha puesto, es el ungido de Dios, y por eso nosotros vemos tantas aberraciones, tantas cosas aberrantes que suceden dentro de una denominación o dentro de una congregación. Me sorprende muchísimo el hecho de que un 99% de ministerios, solamente he escuchado a uno solo, y me alegra en gran manera de haber escuchado al pastor Paul Washer. Me encantó haber escuchado su posición frente a esta pandemia. Pero el 99.9% de personas que he escuchado por internet o haciendo el uso de estas redes sociales para hablarle al pueblo de Dios, para animar al pueblo de Dios, para exhortar al pueblo de Dios, lo están haciendo unos más descarados que otros, haciendo el abuso de una manipulación para obtener dinero, sin importarles la circunstancia como estamos viviendo, sin importarles que hay muchísimas familias que estamos atravesando una crisis económica, sin importar que hay muchísimas personas que en el día de hoy están luchando por tener un dinero para poder llevar el alimento a sus hijos, están de una manera diabólica manipulando al oyente a través de usando los versículos de la palabra del Señor para que sus arcas no se desinflen. Si usted no conoce la palabra del Señor, es muy probable que usted se sienta que está usted pecando por no poder sostener una obra o una misión en estos momentos de necesidad. Pero déjenme decirle, hermanos, que la palabra del Señor dice otra cosa. La palabra del Señor nos dice que a través del apóstol Pablo, a través del apóstol dice que aquella persona que no provee para su hogar sea considerado como un impío. Aquel hombre, aquel cabeza de hogar que no provea para las necesidades de su familia debe ser considerado como un impío. Aun cuando diga que ama a Dios, pero si no provee para las necesidades de su hogar, es un impío. De modo que, mis hermanos, quítense esa carga injusta que usted le han puesto sobre sus lomos cuando usted no puede ofrendar o diezmar. Ya llegarán tiempos mejores, no se preocupe. Si la obra la congregación donde usted está asistiendo es una congregación de Dios,
no se preocupe, el Señor va a sostener esa congregación. En estos momentos de dificultad, el Señor lo va a hacer. Si usted tiene $10 o 10 soles o 10 pesos, según sea la moneda que usted tiene en su país, si usted tiene ese dinero, usted no debe de elegir entre mandar a la iglesia o darle de comer a mis hijos. La palabra del Señor dice y le exige que usted tenga que priorizar su familia. No su congregación, sino su familia. De modo que quítese esa carga de encima, pero esos, hermanos, esas formas de pensamiento antibíblico, ese espíritu del anticristo, sutilmente está involucrado en estas congregaciones. ¿Se da cuenta cómo trabaja el espíritu del anticristo? Para nosotros llevarnos a practicar aquello que Dios dice que no se debe de hacer. Pero eso solamente usted lo puede descubrir no a través de escuchar un estudio como este, o esperar por ahí que alguien hable en nombre de Dios realmente, sino que, como le decía al principio, no es difícil. Solamente usted tiene que leer la palabra del Señor para entonces darse cuenta si lo que usted está escuchando es correcto o no. Vamos a ver en Hebreos, en capítulo 13, me parece que es en Hebreos capítulo 13. 13:7, mire lo que dice la palabra con respecto a los líderes, a los pastores. Una exhortación que hace el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Preste atención a esta palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Lo que está diciendo es, analice cómo vive su pastor. Analice si tiene una alta moralidad. Si es un hombre que está cumpliendo las cualidades de un hombre que tiene que ser llamado al ministerio pastoral según la palabra del Señor. Si no es un hombre dado al vino, si no es un hombre pendenciero, dado a ganancias deshonestas, si no está buscando lo suyo, si no está manipulando a la gente para su beneficio. Esas son las cualificaciones que la palabra del Señor dice que se tiene que tener sobre un hombre de Dios. Cómo está manejando su casa, cómo se conduce su esposa, cómo se conduce sus hijos. Esas son las cualificaciones que usted tiene que ver según el apóstol Pablo dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Juzguen cuál haya sido el resultado de su conducta y cuando pasen la prueba, imiten su fe, imiten su comportamiento, imiten sus valores morales, la práctica de sus altos valores morales. 17. El apóstol Pablo da toda esta base para decir lo siguiente. Obedeced entonces a vuestros pastores y sujetaos a ellos, aquellos que han pasado esta prueba que él mismo dice que tienen que pasar, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que está diciendo es, mis hermanos, que son líderes, que son pastores, escuchen lo que dice la palabra, nosotros vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Vamos a tener un juicio aparte. Vamos a estar delante del Señor respondiendo por cada vida que el Señor depositó en nuestras manos. ¿Cómo nos conducimos con ellos en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez? En tiempos de dolor y en tiempos de alegría. En tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. En tiempos de predicar la palabra, si lo estábamos haciendo correctamente o no. Pero es su responsabilidad. Así dice el apóstol Pablo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De modo que usted no hace nada fuera de la palabra del Señor cuando usted analiza la vida de sus líderes, la vida de sus pastores y los confronta con sabiduría. Cuando usted ve que su pastor o su líder está conduciéndose de una manera que no es bíblicamente establecida, usted tiene la libertad para confrontar aquello de una forma bíblica, no de acuerdo como usted crea ni como usted le dé la gana. Es necesario que
que usted preste mucha atención. Nuevamente voy a recalcar en esto, hermanos. Por todo lo que acabo de decir, usted siempre me va a escuchar constantemente exhortándolos a que analicen todo lo que yo enseño, todo lo que yo predico, todo lo que yo aconsejo. Usted debe de analizar todo lo que escucha, todo lo que oye, todo lo que ve. No importa quién sea la persona que predica. No importa si es el más grande de los predicadores modernos. No importa si tenga la iglesia más grande que pueda haber. No importa. Usted debe de usar el criterio del análisis para examinar si todo lo que usted oye y todo lo que usted ve es realmente de Dios. Es su responsabilidad, hermano, es su responsabilidad. Es su llamado a escudriñar lo que se enseña, no solamente para comprobar si es de Dios, sino para vivir de acuerdo a lo que Dios dispone como mandato para que usted lo practique. El día de hoy, mire lo que ha originado el espíritu del anticristo en las congregaciones. El día de hoy el espíritu del anticristo está convirtiendo los santuarios y los altares de las iglesias en grandes escenarios. Dejaron de ser púlpitos donde se predica la palabra del Señor para convertirse en grandes escenarios, revisto de luces, de humo y de tantas cosas para captar su atención, donde la palabra de Dios ha pasado a no ser tan moderna y no ser tan importante que se necesita reinterpretarla. Usted ve a todos esos ministerios llamados cristianos teniendo seminarios y convenciones por 1 o por 2 semanas para que puedan discutir si una mujer homosexual o un hombre homosexual o una mujer lesbiana, un hombre homosexual pueden ser pastores de la iglesia del Señor o no. Gastan tiempo y gastan miles de dólares sentándose a tratar de reinterpretar la palabra del Señor para ver que si una mujer, una lesbiana o un homosexual pueden ser ordenados como pastores del Señor para que dirijan la iglesia del Señor. En Estados Unidos hay una ola tremenda de ministerios o de denominaciones llamadas serias o consideradas serias, cristocéntricas, por su legado histórico, que hoy están tomando ese tipo de acciones, están reinterpretando la Biblia. Por eso la predicación se ha convertido en grandes sermones motivacionales. Ya no es la exposición de la palabra del Señor que nos lleva a arrepentirnos del pecado que practicamos, de ese pecado que no sabemos que practicamos, de ese pecado que necesitamos descubrir que practicamos y de ese pecado que necesitamos arrepentirnos y alejarnos de él. Si los púlpitos han dejado de predicar la palabra del Señor, de llamar pecado al pecado, para convertirlo en grandes sermones motivacionales. Sé todo lo que tú quieres ser. Eres un hijo de Dios. Eres un príncipe, eres un sacerdote, mereces todo, eres hija de un rey. Vas a juzgar a los ángeles, por lo tanto pide, por lo tanto demanda que Dios está dispuesto a hacerlo. Dios no desea tu pobreza económica, Él desea que tú seas próspero económicamente. Entonces todas estas cosas escuchadas en un sermón llevan a la gente a sentirse bien, a estar volando, a sentirse que están volando. ¿Sabe por qué? Porque toca su ego, mas no su conciencia. Podamos ser motivados al arrepentimiento, a las lágrimas por el Señor que nos lleva a arrepentirnos, no aquel sermón motivacional que alimente nuestro ego. Eso es lo que el espíritu del anticristo está causando el día de hoy en grandes congregaciones, pero también en pequeñas congregaciones. Se han olvidado de enseñar las grandes demandas éticas, las grandes demandas morales y eternas del verdadero mensaje de Cristo. Se han olvidado de llamar al pecado por su nombre porque corremos el riesgo de que las personas se puedan resentir y se puedan ir de la iglesia, y necesitamos mostrar una congregación con un número de gente porque necesitamos el dinero, el diezmo y las ofrendas de esta gente. Así que mejor no los hagamos enojar para que no se vayan, porque si se van de nosotros, otro ministerio nos va a recibir. Así que en lugar de que se vayan a otro ministerio, entretengámoslos aquí. Traigamos luces, traigamos
hielo en polvo, traigamos grandes cantantes, traigamos cosas que los mantengan ocupados, contentos, que nada los pueda lastimar. Esas no son congregaciones del Señor. Ese es el espíritu del anticristo que está trabajando en medio de ellos. Dios nos libre de vivir una vida así. ¿Cómo vamos, mis hermosos hijos? ¿Hay alguna pregunta todavía? Todos ustedes están o entendiendo todo o entendiendo nada. Y les ruego que hagan sus preguntas si tienen preguntas, para que no esperemos el final de esta hora o de este programa, para que todos corran a hacer sus preguntas. Por favor, háganlas si tienen sus preguntas. ¿Cómo enfrentamos este espíritu del anticristo? El conocimiento es el arma divina para enfrentar este espíritu del anticristo que se mueve en nuestras iglesias y se mueve en nuestros hogares. Capítulo 2 del 20 al 23 ya lo hemos leído, pero volvamos a leerlo nuevamente. Capítulo 2 del 20 al 23 dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo, el conocimiento del Santo, y conoces todas las cosas porque tienes al Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, es decir, ustedes no ignoran la verdad. ¿Lo ignora usted? Les he escrito porque la conocen, porque ustedes conocen la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay personas que abiertamente niegan que Jesucristo es Dios. Se llama ateo, se llama humanista, y es una corriente filosófica de pensamiento humano que está inundando la mente de los lugares donde nuestros hijos interactúan, por ejemplo. Decía el día de ayer que todo el sistema educativo de Estados Unidos y por ende de todo lo que es Sudamérica está inundado por esta corriente humanista. En mi país, Perú, los gobiernos de turno han luchado por meter la ideología de género entre sus enseñanzas que creen ellos como útiles y son formativas en la vida de un estudiante. Y están destrozando la inocencia de un ser humano, un hombre o un niño o una niña, enseñándole perversamente asuntos que no están dados a ninguna persona enseñar, sino a los padres, a la familia, a la iglesia. Están enseñando que el homosexualismo es aceptable, que es normal ver a un niño que nació como niño, que quiera vivir como niña, enseñando aberraciones como esta. El gobierno de Chile ha tenido por periodos consecutivos, ha tenido a presidentes gnósticos o ateos que han llevado a Chile a la condición moral en la que está el día de hoy. Esas son corrientes de pensamiento abiertas. Pero ¿qué hay de aquel pensamiento anticristo o ese espíritu del anticristo que usted practica sin darse cuenta que lo está practicando? Dime, Abigail. ¿Son dos tipos de anticristo, pastor, o solo es uno? Pregunta Sonia. ¿Quién pregunta? Sonia. Sonia, volvamos al capítulo 2, versículo 18. Miren la aseveración que hace el apóstol Juan. ¿Hay dos tipos de anticristo o es uno solo? ¿Hay dos anticristos o es uno solo? Miren lo que dice capítulo 2, versículo 18 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Recuerde que los últimos tiempos, desde que Jesucristo fue levantado, el mensaje del último tiempo siempre ha estado presente. Y el apóstol Juan no fue exento de creer que estaba viviendo el último tiempo en sus días de vida. Tenía la ilusión, junto con el apóstol Pablo, de que el Señor iba a regresar dentro de su periodo de vida. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oíste que el anticristo viene. Una persona.
y el mismo apóstol Juan lo describe gráficamente en su libro, en el Apocalipsis que él escribe, como una persona, el anticristo como una persona. Pero mire lo que agrega. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que está diciendo es, aunque hay una persona que va a cumplir toda la profecía del anticristo como tal en una sola persona, ese pensamiento, ese espíritu del anticristo ha estado instalado en la mente de muchos líderes de la iglesia que han sido puestos ahí por el enemigo para confundir al cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol Juan, así ahora han surgido, se han levantado de en medio nuestro muchos anticristos, es decir, muchas personas con ese espíritu del anticristo. No son el anticristo que está profetizado para el Apocalipsis, que es uno solo, sino que son personas que tienen cualidades de esa persona. Parte de la esencia de esta persona está diseminado en muchas mentes, con el propósito de confundir al cuerpo de Cristo. El espíritu del anticristo es un pensamiento, es una forma, es un pensamiento que motiva un estilo de vida. Y ese estilo de vida va en contra del consejo de la palabra de Dios, en contra del deseo de Cristo para nosotros. Vamos a continuar explicando esto. Espero que esté ayudando en la respuesta a Sonia, que fue quien lo preguntó. Dime. Aquellos que practican guerra espiritual, ¿cómo les podemos llamar? ¿Aquellos que qué? Que practican guerra espiritual, ¿cómo les podemos llamar? ¿Cómo podemos llamar a aquellas personas que practican la guerra espiritual? Nosotros practicamos guerra espiritual. Todo creyente tiene que practicar guerra espiritual. El problema está en qué entiende usted por guerra espiritual. ¿Qué entiende usted por guerra espiritual? Esa es la pregunta. Guerra espiritual es aquella lucha que nosotros mantenemos a diario con nosotros mismos para no hacer lo que nos da la gana hacer. Guerra espiritual es aquella lucha que nosotros tenemos contra el enemigo que está tratando de sutilmente hacernos caer, proveyendo aquellas cosas que nos agradan, que hacen que nuestras pasiones se vayan alcanzando un estado de efervescencia, que lleguemos al punto de destruirnos al experimentar pasiones momentáneas. Guerra espiritual es estar firme en la palabra del Señor, es tener constantemente un tiempo de oración, un tiempo de meditación, un tiempo de instrucción en la palabra, es estar constantemente armados con toda esa armadura que el Señor dice que debemos de revestirnos para vivir la vida diaria. Eso es guerra espiritual, bíblicamente definida. Usted tiene que ponerse la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, armarse espiritualmente para ser una mujer que no tenga mal genio, para que sea un hombre que pueda domar su carácter. Usted vive una guerra espiritual cada vez que usted se acerca a su computadora y espera que su esposa se duerma para que empiece a mandar textos a mujeres que no son las suyas. Usted tiene que prepararse para esa guerra espiritual cuando usted está solo y está frente a una computadora y tiene la tentación de empezar a ver pornografía. Usted tiene que prepararse espiritualmente para vencer esas luchas y esas guerras. Usted tiene que prepararse como padre para que usted pueda disciplinar a sus hijos en amonestación y obediencia al Señor, de acuerdo a como Dios dice, para que usted no maltrate a sus hijos, para que usted no insulte a su mujer, para que usted no trate de menos a su marido. Usted se tiene que preparar espiritualmente para domar su carácter y ser una persona diferente a la persona que fue antes de la conversión suya. Eso es guerra espiritual bíblicamente establecida. Ahora,
Si la pregunta va, yo creo y estoy seguro, es por aquellas personas que tienen el ministerio del exorcismo o que asumen que tienen el ministerio del exorcismo. Estaba en una ocasión y seguramente la persona me va a estar viendo. Cuando estaba estudiando, fui a visitar a un pastor, un compañero mío, y él estaba, salió la esposa y me dice, pase Oviedo, me dice, pase, aquí está, ahora sale el pastor y habla con usted. Y cuando yo de frente escucho que íbamos a hacer un trabajo juntos, y escucho gritos y escucho golpes y sale el pastor con su camisa, todo sudado, y me dice, dame un momento, Oviedo, ahora salgo, estoy en una lucha tremenda. Bueno, yo pensé que este hombre estaba haciendo ejercicio o algo así, cuando de pronto ya después de como de 10 minutos vuelve a salir y me dice, Oviedo, ven, entra conmigo, ayúdame, porque este diablo está muy duro. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo exorcismo a uno de mis diáconos, me dice. A uno de sus diáconos. Y cuando entro y tenía el tipo y la esposa estaba ahí, el tipo estaba sentado, él bien tranquilo, ahí bien contento, y el pastor todo sudando en una camisita. Y cuando vi toda esa escena me acerqué, yo entré ahí a ese cuarto y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy exorcizando a este hombre. Y le digo yo, pero eso no es bíblico, eso no es correcto. Y el tipo que estaba siendo exorcizado ahí me dice, pastor, eso es lo que yo le estoy diciendo a mi esposa y le estoy diciendo al pastor, que no es correcto lo que están haciendo conmigo. Y le pregunto, ¿y el angelito de qué le están exorcizando? Dice, mire pastor, yo soy diácono en la iglesia con el pastor y yo he estado pidiéndole al Señor que me quite este deseo de tener otras mujeres. Pero yo se lo he pedido a Dios. Y si Dios no me lo ha quitado es porque Él no me lo quiere quitar y Él así me quiere trabajando para Él. Y lo que le estoy diciendo al pastor es que es una pérdida de tiempo que le esté tratando de sacarme el espíritu del adulterio, porque yo le he pedido a Dios. Y lo que le dije yo a él es que tú no vas a dejar este espíritu del adulterio, porque es cierto, ese espíritu del adulterio no existe. Lo que tú eres un inconverso, tú no conoces a Dios. Tú en este momento, si te mueres, estás en el infierno y vas a recibir un mayor castigo, porque el Señor dice en su palabra que va a existir intensidad de castigo para el pecador. Hay diferencias de castigo. Así dice la palabra del Señor. Y tú eres un inconverso. Y le dije a mi amigo, a mi compañero de clase, y tú dejas de estar perdiendo el tiempo en estas tonteras. Porque así no, eso es lo que mucha gente llama guerra espiritual. Y la guerra espiritual no se trabaja así. La guerra espiritual no es esos servicios o esas continuas llamadas a aquellas personas que dicen que han entregado su vida a Cristo para que sean los demonios expulsados de su vida o de su cuerpo. Eso no es bíblico. Un creyente es imposible que pueda estar poseído por Satanás. Eso es herético. Si hay una persona que está poseída por Satanás es porque ha jugado con cosas ocultas. Yo creo en la posesión demoníaca, pero no en esa guerra espiritual que dice que tenemos que atar al diablo, que tenemos que encadenar a Satanás, que tenemos que pisar a Satanás, que tenemos que agarrar a Satanás con la Biblia. Eso es herejía. Eso no es bíblico, eso no funciona. Y lo que estoy diciendo, usted ni siquiera tiene que irse a la Biblia para descubrir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Si Satanás fuera atado, tantísima gente ha tratado de atar a Satanás y dicen que han atado a Satanás, pero ¿por qué Satanás está tan libre? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Satanás está atado? ¿Por qué usted todavía sufre tentaciones si Satanás está atado? Eso no es palabra del Señor.
Esa es una herejía, esa es la doctrina de la herejía entre esas congregaciones que se llaman cristianas. Si usted está en una de esas iglesias que están expulsando demonios de gente que dice que ha entregado su vida a Cristo, corra de ese lugar, salga de ese lugar, porque es un ciego guiando a otro ciego. Los dos van a caer, los dos van a llevar disciplina de Dios, porque un creyente no puede estar poseído por Satanás. Eso es herético. ¿Quedó claro? Si no quedó claro, sigan preguntando, por favor. Dime, Abigail. Marta dice, por favor, ¿me puede decir el libro de 2 al 20 cuál es? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos leyendo del 18 hasta el 29. Estamos tomando esta porción como referente. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 29. Así es que el conocimiento es el arma divina para enfrentar al espíritu del anticristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Ustedes tienen el conocimiento. Ustedes necesitan tener el conocimiento para que nadie los enseñe. Es decir, cuando una persona tiene el conocimiento centrado en la palabra del Señor, usted realmente no necesita que nadie lo convenza de una herejía. Usted va a tener las herramientas para rechazar aquello. ¿Cómo definiríamos el espíritu del anticristo? Escuche bien esto. El espíritu del anticristo. El término anticristo, originalmente escrito en el idioma griego, significa un adversario del Mesías. Eso es lo que significa anticristo, un adversario del Mesías. En otras palabras, una corriente de pensamiento que va contra Cristo. Juan le advirtió a los cristianos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Si usted puede usar el significado de anticristo, dice: en estos tiempos han surgido muchos adversarios del Mesías. Muchos adversarios del Mesías. Esa es la mejor forma de definir este concepto de anticristo. No solamente como una persona, sino como ideas que crean pensamientos que animan a vivir de una forma contraria a la enseñanza de Cristo Jesús. Dime, Abigail. ¿Qué me puede decir del espíritu del anticristo con la ramera? El espíritu del anticristo con la ramera es nuevamente, esa es la persona del anticristo que está profetizado para al final de los tiempos en el Apocalipsis. Estamos hablando sobre el Apocalipsis los domingos a las 9:30 de la mañana. Estamos tocando el libro de Apocalipsis. Estamos enseñando en la escuela dominical de la congregación el Apocalipsis. La ramera y el Apocalipsis como la persona tal es un cumplimiento de la profecía que se va a dar durante el tiempo de la gran tribulación según el Apocalipsis. Vamos a continuar. Jesucristo mismo enseñó esto: el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 12, versículo 30. Santiago, inspirado por el Señor, hace una declaración que me gustaría que nos detuviéramos un poquito en interpretarla o en entenderla. Dice: el que decide ser amigo del mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. Santiago 4:4. El que decide ser amigo del mundo se hace a sí mismo enemigo de Dios. No hay un término medio donde podamos acomodarnos. Eso es el evangelio de Cristo. Escuche bien, no existe una mínima voluntad de Dios de dejarnos practicando o de permitirnos practicar la mundanalidad. Cristo es arbitrario, es tajante, es único. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye, se hace enemigo voluntario de Dios. ¿Cómo se manifiesta en nuestros tiempos ese espíritu del anticristo?
no es rebelarse contra el pastor. A veces muchos de nosotros como pastores estamos tentados a usar este versículo cuando un hermano que está inconforme con nosotros decide salir de la iglesia, y a veces estamos tentados de usar este versículo y decimos, se van porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, no hubiesen salido de nosotros. Y aunque hay una verdad en eso, sin embargo, el efecto inmediato, el significado inmediato no se trata de personas que se alejan de una congregación para irse a otra congregación, sino de personas que van contrario al mensaje de Cristo. No es rebelarse contra el pastor. Lo que enseña el apóstol aquí es que el espíritu del anticristo se manifiesta en todos los tiempos, incluido el nuestro, como todo aquello que se levanta en contra de las enseñanzas de Cristo. Es toda corriente de pensamiento que se opone a que se practique lo que Cristo enseña en su palabra. Es todo aquello que contradiga los mandamientos morales, los mandamientos eternos, puros y éticos de Cristo Jesús. Por ejemplo, ser amigo del mundo es hacerse enemigo de Dios. No significa que Dios se opone a que tengas amistad con la gente no cristiana. Tampoco significa eso. Esto significa que Dios, escuche bien lo que voy a decir, no quiere que el sistema de pensamiento que domina nuestra cultura y que está basado en el humanismo, en la religiosidad, o que está movido por pasiones humanas, sean nuestros amigos o sea nuestro amigo. Escuche bien. Cuando usted adopta la moralidad sin fundamento bíblico y que no toma en cuenta los valores divinos, nos constituimos enemigos de los principios establecidos por Dios para la convivencia humana. Este es un ejemplo claro de cómo el espíritu del anticristo trabaja en medio nuestro. Escuche bien, el sistema de pensamiento del mundo, el pensamiento mayoritario, puede presionarnos para que aceptemos el aborto como una sencilla elección de la persona. Pero el pensamiento basado en la Biblia nos manda que lo rechacemos. Somos amigos de Dios cuando lo rechazamos, pero cuando aceptamos el sistema de pensamiento que permite el aborto, nos estamos haciendo amigos de este pensamiento de la cultura de hoy y nos convertimos en enemigos del pensamiento divino que protege la vida y que determina que ninguna mujer tiene el derecho de terminar ninguna vida por más que sea dentro de su cuerpo. Algo más a esto. La palabra del Señor nos manda a nosotros a vivir en santidad. El pensamiento de Dios, el mandamiento de Cristo nos dice que, por ejemplo, escuche bien esto, que la práctica de la sexualidad para conocernos en una intimidad sexual, conocer nuestros cuerpos, solamente se está dando dentro de la bendición del matrimonio. Cuando usted es una persona que dice que ama a Dios, pero no cree en esto, usted se está haciendo amigo del mundo, por lo tanto se está convirtiendo en enemigo de Dios. Cuando usted es un padre o una madre que motiva a sus hijos o exhorta a sus hijos a que se cuiden utilizando preservativos, utilizando inyecciones, utilizando pastillas para no quedar, pastillas anticonceptivas, porque usted dice, porque me ha tocado a mí como pastor escuchar a un sinnúmero de personas, hombres y mujeres, decirme esto. Yo prefiero que mis hijos, yo le prefiero dar a mis hijos un preservativo y a mis hijas pastillas anticonceptivas para que ellos puedan tener relaciones sexuales sin traer consecuencias. Cuando usted adopta este pensamiento de la sociedad del día de hoy, usted está yendo en contra del pensamiento de Cristo. Sutilmente usted se ha dejado atrapar por el pensamiento anticristiano, por el espíritu del anticristo que va en contra de la moralidad divina.
usted se está haciendo amigo del mundo, por lo tanto se está constituyendo enemigo de Dios cuando piensa de esta manera, porque el Señor dice en su palabra que la práctica de las relaciones sexuales se tienen que dar dentro del contexto de matrimonio. Cuando usted permite o cuando usted participa siendo una joven, un joven, una persona mayor, participa de estas actividades diciendo que ama a Dios porque cree que es correcto hacerlo, porque dos personas adultas se han puesto de acuerdo y nadie se tiene que meter en esto porque es tu intimidad personal. Usted se está convirtiendo en enemigo de Dios porque Dios dice que eso no se debe de hacer así. ¿Me estoy explicando? ¿Está comprendiendo usted bien? Es difícil para nosotros los creyentes no ser atraídos por el cautivante sistema de pensamiento humano. Es difícil. Porque este pensamiento humano apela a nuestras pasiones. Nos ofrece gratificación inmediata. Satisfacción de pasiones poderosas. Y una vida de diversión sin reglas. Por lo tanto, todo es permitido. Es fácil aceptar estas tentadoras ofertas. Padres, esposos, hijos, somos tentados en nuestras áreas de debilidad. Para los adultos también la tentación puede ser el consumismo, el materialismo, el adulterio o una vida independiente. Para los jóvenes, una vida de diversión sin límites, la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, las relaciones sexuales prematrimoniales o la liberalidad de su sexualidad. El sistema de pensamiento del mundo de hoy, de nuestra sociedad, es atractivo, mis hermanos. Es muy sutil. Todos los esposos sabemos que no debemos de ser infieles a nuestras esposas, pero algunos deciden serlo y destruyen su vida, su matrimonio, destruyen la vida de sus hijos. Usted puede estar dejándose o haber dejado influenciarse por el espíritu del anticristo cuando su hogar, siendo que usted y su esposa, usted y su esposo, son personas que dicen que han entregado su vida a Cristo y sus cuatro paredes es un lugar de batalla. En lugar de convertirse en ustedes en las personas que Dios ha elegido para la instrucción de sus hijos en el conocimiento de la palabra y para que ustedes descubran el deseo de Dios, la felicidad que se debe de practicar en las relaciones matrimoniales, cuando ustedes viven constantemente peleando, discutiéndose, ofendiéndose. Ustedes han dejado que ese espíritu del anticristo, ese pensamiento les gane. Cuando ustedes dejan que su orgullo, que su soberbia sea mayor que su anhelo de vivir una vida cristiana matrimonial de acuerdo al concepto de Dios, de acuerdo al deseo de Dios, usted ha dejado que Satanás tome ventaja, gane ventaja. ¿Se da cuenta cómo puede ese pensamiento, ese espíritu del anticristo, puede haberse metido sutilmente en su hogar? ¿Se da cuenta? Debemos de reflexionar, mis hermanos. Nosotros no podemos aceptar la ideología del mundo. Debemos de vivir de acuerdo al mandamiento de Dios. Así como antes, el espíritu del anticristo está causando graves daños en la vida de la gente. Sobre todo y tristemente en la gente que dice amar a Dios. La ignorancia se alimenta de la falta de conocimiento. Vivir vidas en constante derrota nunca fue el diseño divino, mis hermanos, nunca. Usted no vino a este mundo para sufrir por culpa suya, por no saber tomar decisiones correctas. Usted entregó su vida a Cristo para sufrir por Él. Pero si usted no decide conocer, creer
y practicar los mandamientos divinos que están basados en la pureza, la integridad, en altos valores morales, usted se está dejando llevar por el espíritu del anticristo. Usted no puede servir a dos señores. A Satanás le agrada esto, pero Cristo lo aborrece, Cristo lo rechaza. No podemos hacer el bien y el mal a la vez. No podemos estar comprometidos con Cristo, pero dejar que sean tus ideas, tus creencias, lo que tenga el control de tu pensamiento, por lo tanto, de tu vida. Tu decisión debe de ser analizar, escudriñar y decidir vivir como creyente o como impío. ¿Cómo ha estado viviendo? Quisiéramos hablar mucho más sobre esto, pero solamente quisiera que recuerde la sutilidad del enemigo para trabajar en su vida y en la mía. Ninguno de nosotros está exento de caer en la sutileza del enemigo. Satanás es muy astuto, mucho más astuto que usted y que yo. Mucho más astuto que usted y que yo. Mucho más astuto. Usted estará de acuerdo conmigo que después de que usted se dejó llevar por sus pasiones, después que se dejó llevar por sus deseos, y cuando le cayó a usted la reprensión de Dios, usted se da cuenta de que nada de eso tuvo realmente, nada de eso valió la pena, y que nos lastimamos y que nos herimos y que hemos sufrido por nuestro pecado, por nuestros errores, por practicar aquello que a Dios le desagrada. Por favor, piense. Aliméntese de la palabra del Señor. Mientras más usted lea la palabra del Señor, más usted va a conocer qué clase de Dios tiene usted. Recuerde lo que compartimos el día de ayer. El enemigo a vencer no es Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo vencido. Recuerde usted que el enemigo a vencer es usted mismo. Es la ignorancia que usted tiene porque desconoce lo que Dios quiere que usted sepa, o la rebeldía, cuando usted conoce la voluntad de Dios, pero no quiere practicarlo, la rebeldía. Entonces vamos a decidir, hermanos, vamos a decidir vivir para el Señor. La solución para todos los problemas humanos que nosotros como creyentes enfrentamos siempre es la palabra del Señor, siempre, únicamente la palabra del Señor. Es el alimento que necesitamos conocer, es el alimento que necesitamos retener, grabarlo aquí en nuestra mente para poder practicarlo. Solamente entonces, solo entonces, el Espíritu Santo va a obrar con gran poder en nuestras vidas. Decida leer la palabra del Señor. No importa si no la entiende. El Espíritu Santo le va a ayudar a entender. Lea la palabra, vuelva a leerlo, siga leyendo. Y usted va a darse cuenta que lo que la palabra de Dios dice es verdad. La palabra de Dios dice que convierte al simple en sabio. Esa es la bendición de la palabra del Señor. Si no hay ninguna otra pregunta a mis hijos hermosos, vamos a dar por concluido esta semana de estudios. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a dar por terminado esta semana de estudio de la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están ahí viendo, han disfrutado de estos estudios? ¿Cuántos de ustedes que lo que han estado escuchando les ha calado lo que hemos compartido, les está haciendo pensar? ¿Cuántos de ustedes están diciendo, ya no voy a volver a escuchar a este pastor porque habla muy duro? Si eso está sucediendo en su vida, qué bueno. Todo eso es bueno, porque cuando está pasando eso en su vida, tuve una experiencia esta semana con una persona que me llamó de un lugar que no les voy a decir, y me dijo: ¿verdad, pastor, que a usted mi familiar le llamó y le contó mi problema, por eso que usted habló eso en su estudio? Y me alegra mucho cuando la persona me dice eso, porque
me dio la oportunidad de compartir con él y decirle que es el Señor hablándole, pero también a la misma vez me causa bastante risa el hecho de que la gente crea que cuando el Señor le está hablando es porque un familiar le contó eso al pastor. Así que mis hermanos, voy a invitar a mi esposa y voy a invitar a mis hijos que puedan venir aquí con nosotros. Vamos a despedirnos como familia, vamos a orar un momento y vamos a tener un tiempo familiar junto con ustedes. Me gustaría que si usted tiene a su esposo, a su esposa o a su hijo, a la familia que tenga al lado suyo, por favor que se hagan todos juntos y que podamos juntos como familia dar gracias al Señor por esta semana. Hemos pasado en victoria esta semana, en verdadera victoria. Dios ha sido nuestro protector, Dios ha sido nuestro cuidador, Dios ha sido la persona que nos ha ayudado en esta semana. Hemos llegado ya este viernes de una manera, yo no sé para ustedes, pero a mí entre buscar las alabanzas que estamos compartiendo todos los días, entre preparar los estudios que estamos compartiendo todos los días, los días se me han hecho bastante cortos y ahora estoy trabajando mucho más que cuando estaba trabajando secularmente. Estos días de descanso han sido días de verdadero trabajo para mí y para mi familia, y les damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar ocupados en su obra en estos días que hemos estado en casa. Gracias a ustedes por escucharnos. Nuevamente, para quienes no nos conocen, mi esposa Marisol, mi hija mayor Abigail, mi varón Esteban y mi última hija Saraí, que hoy día estuvo acompañándonos, cantando con nosotros en el tiempo de alabanza al Señor. Así es que vamos a orar si es que no hay ninguna otra. Hay algunas peticiones y nuestra hermana desde Ecuador, Sara Elizabeth Vaca Barriento, nos dice que pide una oración de agradecimiento porque su esposo, recuerde que estuvimos orando por el esposo, ya regresó a casa con bendición. Oramos por la mamá que estaba enferma y su salud está siendo nuevamente recuperada, y da gracias al Señor por su misericordia, por la misericordia con su familia. Así es que vamos a dar gracias al Señor por las oraciones contestadas. Qué bueno que ustedes nos permiten conocer y saber que las oraciones que nosotros estamos todos juntos haciendo, porque todos estamos haciendo la oración por las peticiones que ustedes nos hacen. Me alegra mucho que usted nos haga saber que el Señor está respondiendo aquello que nosotros estamos pidiendo como cuerpo de Cristo. No solamente nosotros, no solamente mi esposa, pero todas las personas que están orando en el momento cuando le solicitamos hacer una oración. Qué bueno que usted comparta sus experiencias también cuando el Señor le responde a las oraciones que nosotros como cuerpo de Cristo hacemos. Vamos a orar por algunas peticiones que hay aquí. Está la petición de oración por Domitila Arzate y toda su familia. Está internada ella para que Dios tenga misericordia. Y por todas las personas que sufren esta enfermedad con este virus, para que Dios los cubra con su sangre preciosa. Igual Amanda pide oración por las personas que están perdiendo a sus seres queridos, y oración por su hijo de la hermana Fabiola Castañeda, Mateo. Si no hay más oraciones, me parece que no. Fabiola Castañeda por Mateo. Mateo es una ilusión familiar que tenemos de conocerlo, Fabiola. Vamos a orar por tu hijo y anhelamos, después de que pase todo esto, llegar a conocerlo, orar por el niño. Será una alegría para nosotros llegar a conocer a tu niño. Conocemos a Luis, que ya no está tan niño, y no conocemos a Mateo. Anhelamos y esperamos llegar a conocerlo. ¿Oramos? Oramos, inclinemos nuestros rostros y pongamos estas peticiones delante del Señor.
Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por poder, Señor, ya terminar esta semana, Padre, con tu bendición. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, porque en ella podemos encontrar la seguridad que tú tienes, Señor, el control de todas las situaciones, Padre. Te agradecemos, Señor, por la familia de cada uno de nuestros hermanos, por la vida de cada uno de ellos. Síguelos bendiciendo y ayudándolos en todo tiempo y en todo momento. Te pido, Señor, en esta noche muy en especial, Padre, para que tú seas con la señora Domitila Arzate, Padre amado, para que tú intervengas, Señor, en este momento en ella, que tú seas el que la sane completamente por lo que ella está padeciendo, Padre amado. Que tengas a bien, Señor, cuidarla, ayudarla y que puedas, Señor, hacer un milagro en su vida, Señor, en estos momentos. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a todas las personas, Señor, que están perdiendo a sus seres queridos, Padre, con este problema, con este coronavirus, Padre Santo, que tú seas, Señor, consolando y dándole paz a todas estas personas, Señor, que están, Señor, perdiendo a sus seres queridos, Padre. Y que tengas cuidado también de cada uno de los que están al cuidado de estas personas, Padre. Bendice, Señor, al hijo de nuestra hermana Fabiola, Señor, Mateo. Tú sabes cuál sea su necesidad de este niño, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú seas cuidándolo, guardándolo y ayudándolo en todo momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a responder nuestras oraciones, Padre amado, porque tú eres un Dios de amor. Bendícenos en este fin de semana, Señor. Cuídanos si tenemos que salir, protégenos de todo peligro. Ayuda a todos aquellos que están saliendo, Señor, a trabajar, que tú seas con ellos, cuidando, Señor, su salida y su entrada, Padre amado. Gracias por esta noche, precioso Señor, por estar siempre, Señor, pendiente de todas nuestras necesidades, y te seguimos pidiendo, Señor, para que tú suplas las necesidades de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, y la honra y la gloria sea para usted. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias, mis hermanos, por habernos acompañado en esta semana. Dios mediante estamos... Dios mediante vamos a estar el día domingo a las 9:30 de la mañana. Vamos a volver nuevamente con los estudios de domingo, la escuela dominical. Vamos a estar hablando o compartiendo el libro de Apocalipsis. Es un libro bastante pertinente, bastante necesario para lo que estamos viviendo en nuestros días. Vamos a encontrar de la palabra del Señor el aliento para nuestras vidas, la exhortación que el Señor nos quiere hacer, y ese anhelo que debemos de encontrar y de tener para seguir viviendo la vida cristiana. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por esta semana de compañía. Nosotros como familia le agradecemos a ustedes que estén acompañándonos, y les rogamos al Señor que ustedes como familia puedan también estar compartiendo, si no tienen la costumbre, estar compartiendo como familia estos estudios de la palabra del Señor. Nada alegraría más el corazón del Señor que ver a ustedes como familia alrededor de la palabra de Dios, estar alrededor de la palabra de Dios para que juntos lleguen a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Nos despedimos, mis hermanos, hasta el día domingo. Con la ayuda del Señor nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones.